Hola a todos, soy Olimpia. Gracias por estar aquí conmigo en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños, y tengo una gran historia que contarles. Esta noche vamos a recorrer la mítica Ruta de las Especias. Sabes que las especias son de los primeros tipos de productos que se comerciaron a larga distancia en el mundo, y vamos a descubrir a los pueblos y pioneros que hicieron esto posible, como los pueblos austronesios de Indonesia y del Océano Pacífico, desde tiempos prehistóricos, comerciantes indios y árabes desde la antigüedad, y más cercanos a nosotros, navegantes portugueses y luego holandeses desde la edad de los descubrimientos. También explicaré qué son relativamente estas especias y por qué estuvieron tan demandadas durante siglos. Para la mayoría de nuestros antepasados, las especias eran artículos de lujo accesibles solo para personas más adineradas, y aparecían leyendas y relatos fantásticos sobre sus misteriosos orígenes y propiedades. Todo esto nos da mucho de qué hablar esta noche, y este viaje nos llevará a varios lugares y épocas. Pero antes de adentrarnos en la historia, quisiera agradecer todos los comentarios tan positivos que han recibido nuestras historias. El interactuar con el canal ayuda a promocionarlo, lo cual nos permitirá continuar creciendo y haciendo el canal viable. Con la ayuda de todos ustedes, esto será posible. Les recuerdo que nuestras historias pueden escucharse en muchas plataformas, como YouTube, Spotify, Apple Podcasts, eVoox, Podimo y muchas más. También hemos leído sus comentarios pidiéndonos episodios más frecuentes. Por ahora no nos es posible hacerlos más seguidos, porque también producimos un canal en inglés en donde cuento estas historias. Tal vez algunos de ustedes quisieran escucharlas y así tendrán historias más frecuentes, aunque serían en inglés. El canal se llama Lights Out Library y también está en todas las plataformas que antes mencioné. Muchas gracias. Pero ahora, antes de comenzar, si lo deseas, puedes cerrar los ojos y permitirte olvidarte de cualquier preocupación mientras nos embarcamos juntos en esta aventura. Asume una posición cómoda. Tal vez muévete un poco para sentarte. Respira hondo y relajado. Y cuando exhales lentamente, siente cómo caen tus hombros. Libera la tensión en el cuello. Deja que tu rostro se suavice y tu mandíbula se relaje. Asegúrate de que tus dedos no estén contraídos y de que tus piernas también estén relajadas. Y permite que el sonido de mi voz te guíe a través de este viaje. Así que vamos a explorar la ruta de las especias, o exactamente el comercio de las especias, porque nunca usó un solo camino, una sola ruta. La ruta de las especias del oeste evoca los grandes descubrimientos europeos, galeones que regresan a Europa con su preciada carga de pimienta, jengibre, canela, cúrcuma, clavos y más. Pero muchas de estas especias ya habían llegado a Oriente Medio y al mundo mediterráneo 2 o quizá 3000 años antes, mucho antes de que los europeos abrieran una nueva ruta marítima y tomaran el control del comercio de especias. Los antiguos egipcios, griegos, romanos las conocían y consumían estas especias de Asia Oriental, especialmente de Indonesia.
No está claro si los romanos conocían el sudeste asiático e Indonesia, pero sí sabían de China. Pero ya en la antigüedad, estas especias viajaban miles de kilómetros hasta Oriente Medio y el mar Mediterráneo. Pero antes de hablar de cómo y por quién fueron transportadas, echemos un vistazo a qué son y por qué fueron útiles. Todas las plantas, pero diferentes partes de estas plantas, aportan lo que llamamos especia. El jengibre es una de las primeras especias que se han exportado de Asia a Europa. Ya era utilizada por los antiguos griegos y romanos. La planta tiene tallo, hojas y también da flores. Pero la parte que se usa como especie en todo el mundo es la raíz. Puede usarse fresca o seca en polvo y realmente se usa en todo el mundo, como encurtido, para hacer té, como zumo para sazonar en diversas cocinas asiáticas o como polvo para saborear recetas desde jengibre hasta galletas o incluso para bebidas como el ginger ale. La planta se originó en Indonesia, pero se extendió después de ser domesticada por los pueblos austronesios. Los austronesios son el vasto grupo de pueblos que migraron por mar durante la prehistoria, comenzando hace unos 5.000 años. Poblaron una vasta zona desde Madagascar hasta Indonesia, Taiwán, Oceanía y muchas islas del Pacífico. El jengibre fue descubierto por primera vez en Indonesia, donde se cultivaba junto a otras plantas y posteriormente fue transportado por personas a varias islas del Pacífico que colonizaban. También fue introducida en regiones como India, Madagascar e incluso hasta Hawái en el Pacífico. Ahora bien, la cúrcuma es una planta de la misma familia y también es la raíz que sirve como especia. La cúrcuma es más conocida como curry. El curry no es una especia, son platillos o preparaciones, pero su principal colorante y aromatizante es la cúrcuma. Y además incluyen muchas otras especias y plantas. La cúrcuma tiene un gran poder de coloración. De hecho, también se usaba como tinte. A lo largo de los siglos, se ha convertido en un ingrediente clave en diversas cocinas asiáticas, especialmente en la India. Su color, tanto en preparaciones culinarias como tinte, es amarillo o naranja. Esto se debe a un compuesto químico dentro de la planta llamado curcumina. La canela no es una raíz, es una corteza de árbol. Proviene de varias especies de árboles y es la corteza interior la que se seca. Y cuando se seca, esta capa fina se enrolla en pequeños rollos. La canela también llegó al mar Mediterráneo y a todo Oriente Medio hace varios miles de años. Incluso los antiguos egipcios la tenían desde hace 2.000 a 4.000 años antes de Cristo, pero era extraordinariamente valiosa para ellos, un verdadero regalo para los reyes, porque la gente no tenía ni idea de dónde venía. Y las personas involucradas en el comercio de especias en esa época ya mantenían en secreto su origen para proteger su monopolio. Este misterio duró hasta bien entrada la Edad Media,
permaneció en secreto durante varios miles de años. Varias leyendas aparecieron en Europa y alrededor del mar Mediterráneo sobre el origen de la canela. Uno de ellos decía que la especie se pescaba en las aguas cercanas a la fuente de Nilo, que también era un lugar secreto, profundamente oculto en África. En realidad, también venía de Asia Oriental, de Indonesia. La canela no es picante como muchas otras especias. En realidad podría serlo, pero casi siempre se usa muy diluida en el occidente, principalmente para preparaciones dulces. Así que no la identificamos como picante. Se utiliza como aromatizante en muchos platillos, pasteles y cereales diferentes. La pimienta o la pimienta negra es originaria del sur de la India, la región de Kerala. De todas las especies que mencioné, probablemente la pimienta sea la reina, y es por mucho la más producida y consumida en el mundo hoy en día, y es relativamente barata. Pero no siempre fue así. La pimienta en la antigüedad era tan valiosa en el Mediterráneo que podía usarse como moneda. A veces se le llamaba oro negro en la antigüedad e incluso se convirtió en una fuente de preocupación para políticos y pensadores porque drenaba del Imperio Romano de una gran cantidad de metales preciosos, por lo que su uso fue criticado. El gusto por la pimienta y su alto valor fueron transmitidos a los llamados bárbaros que conquistaron el Imperio Romano. Por ejemplo, en el siglo V, los visigodos sitiaron Roma y pidieron un enorme rescate que incluía casi 1.400 kilos de pimienta. Siguió siendo un artículo de lujo en la Edad Media y su comercio contribuyó a la riqueza de ciudades italianas como Génova o Venecia, ya que controlaban la última etapa de su comercio, desde Oriente Medio hacia Europa. Se dice que en aquella época la pimienta a veces podía valer su peso en oro para el consumidor final. Probablemente ya no haya ningún alimento que valga tanto hoy en día. Piénsalo la próxima vez que pongas un molinillo de pimienta en tu mesa. Esto es algo básico hoy en día, pero era un privilegio de los reyes en la Edad Media. El precio exorbitante de la pimienta en particular fue lo que impulsó a los portugueses a buscar una nueva ruta comercial por mar en el siglo XV. El riesgo era enorme y la probabilidad de éxito parecía baja, pero el valor de la especia hacía que mereciera la pena probarlo. Hablaremos de eso en un momento. La pimienta es el fruto de un tipo de enredadera. Cada fruto contiene una sola semilla llamada grano de pimienta. Y este fruto, una vez seco, es el que se consume como especia, generalmente molida, lo que llamamos pimienta negra. Es la fruta cocinada y luego seca. Si simplemente se seca sin cocinarse, es pimienta verde. Y la pimienta blanca es solo una semilla sin fruta por fuera. Otra especia que los romanos conocían era el clavo. Los clavos son capullos florales de un árbol nativo de Indonesia, nuevamente, más concretamente de las Molucas. Las Molucas son un grupo de islas dentro de Indonesia
y los europeos las apodaron las Islas de las Especias, porque producían una variedad y cantidad de especies con las que solo podían soñar antes de descubrirlas, y en algunos casos, especias exclusivas de estas islas. Los clavos o el clavo también son un ingrediente aromatizante muy popular en Asia, Medio Oriente y África. En la Edad Media era muy buscada en Europa para dar sabor a la carne. Hoy en día, a menudo se incluyen en mezclas de especias. Además del clavo, las Molucas también producían nuez moscada, otra especia que se hizo muy popular tras la creación de rutas hacia Indonesia por los barcos europeos. Hay muchos más ejemplos de especias y su comercio no era solo con Oriente Medio y Europa. Esa era la ruta más larga. China también comerció durante miles de años con Indonesia e India y fue un gran comprador de jengibre y pimienta. Es difícil saber exactamente cuándo la India e Indonesia empezaron a exportar especias. Los antiguos egipcios ya conocían diferentes especias de la India que llegaron desde Arabia, pero incluso mucho antes, en el período neolítico, hay evidencias de comercio en y alrededor de Oriente Medio, a veces a largas distancias, varios miles de kilómetros, en bienes valiosos como piedras preciosas, obsidiana, conchas marinas y especias. Hacia el final del Egipto independiente durante el período tolemaico, antes de que el país se convirtiera en una provincia romana, Egipto ya comerciaba con la India a través de puertos en el Mar Rojo. Pero quienes primero abrieron una auténtica red de comercio marítimo en el Océano Índico, conectado al Oriente Medio con Indonesia, fueron los austronesios, pueblos originarios de Indonesia que mencioné antes. Construyeron los primeros barcos oceánicos que conocemos hace miles de años, en el segundo milenio antes de Cristo. No eran barcos muy impresionantes según nuestros estándares modernos. Eran pequeños catamaranes, es decir, barcos con uno o dos flotadores laterales de soporte a cada lado del casco. Un catamarán tiene dos cascos. En cambio, cuando hay un solo casco con flotadores laterales para darle estabilidad, hablamos de una embarcación con balancines. Así los indonesios de varias islas de Indonesia establecieron esta red que los llevó hacia el oeste, a Madagascar, que colonizaron en los primeros siglos después de Cristo. Y también llegaron a India, África Oriental y Arabia por mar. El resto del viaje fue realizado en la antigüedad por árabes, fenicios e indios, que llevaban los productos a su destino final, y existía una ruta marítima en el Mar Rojo y una ruta terrestre en la península arábiga. Esta actividad generó mucha riqueza para las tribus árabes que la controlaban o para las ciudades fenicias. Los antiguos griegos estaban perfectamente conscientes de ello. No sabían de dónde venían las especias, pero sí sabían que transitaban por Arabia y el Mar Rojo, y esta región estaba en una lista de tierras a conquistar por Alejandro Magno, aunque él nunca la conquistó. Cuando el Imperio Romano reemplazó a los demás estados
Alrededor del mar Mediterráneo, los comerciantes romanos tomaron el control de la última rama de estas redes comerciales. Pero aunque algunos romanos viajaban por el Océano Índico y llegaron a India y China, el tramo más largo de la ruta permaneció en manos de comerciantes indios, indonesios y cada vez más árabes, o más generalmente de musulmanes tras el auge del Islam. Los persas también se involucraron en este comercio. En los primeros siglos del Islam, el comercio con Oriente, con India e Indonesia, contribuyó mucho a la riqueza del califato abasí. En su máxima extensión, en el siglo IX, el califato abasí fue un imperio que abarcaba la mayor parte del Oriente Medio y el norte de África. Después de eso, declinó y se fragmentó en varios estados. La capital era Bagdad, y desde el puerto de Basora, también en el actual Irak, marineros y comerciantes navegaban hacia el sur y el este y regresaban con especies valiosas. Esta exploración inspiró relatos y leyendas, como la de Simbad el marinero. Los comerciantes islámicos hicieron famosas y codiciadas especies como la nuez moscada y la canela en el Oriente Medio. Muy pronto, las rutas marítimas hacia India e Indonesia cayeron en manos de comerciantes árabes, procedentes de Omán y Yemen. Sabían cómo llegar al lejano Oriente y guardaban ese secreto como un tesoro. Incluso llegaron a las Molucas, las islas de las especias, y la mayoría de las especias que luego llegaron a Europa a través de Venecia u otras ciudades italianas tuvieron que pasar por ellas. Ahora bien, el viaje de Indonesia a Arabia no era en línea recta, era demasiado lejos. Las especias de las Molucas se enviaban a emporios comerciales en la costa de la India o Sri Lanka. A menudo cambiaban de manos y su precio aumentaba ahí. La demanda india también era importante, y luego lo que no se había vendido en India se enviaba a Omán, Yemen o África Oriental. Las autoridades locales se beneficiaron mucho de este comercio. Gravaban toda la carga. Estos impuestos o estos tributos a menudo se pagaban en productos, especias u otros objetos valiosos, como incienso o sándalo, y el valor de las especias volvió a aumentar drásticamente entre los puertos de entrada y salida como Alejandría. La última etapa del viaje a Europa era otro monopolio durante la Edad Media. Las repúblicas marítimas italianas, especialmente Venecia, controlaban este comercio casi por completo. Comerciaban con especias, pero no solo. Había muchos otros productos que llegaban a Oriente Medio por otras rutas, como seda, opio, gemas, y este comercio hizo fabulosamente rica a Venecia en la Edad Media. Aunque los venecianos compraban productos que ya habían acumulado varios márgenes elevados en su camino hasta Alejandría u otros puertos musulmanes, aún así podían aplicar otro margen muy cómodo a su favor. La posición de Venecia era muy lucrativa y se mantuvo así durante varios siglos, pero a veces podía ser inestable, porque los venecianos tenían que comprar a comerciantes islámicos
y no sabían de dónde provenían los productos. También dependían de una ruta larga que no estaba en sus manos, y a veces este camino podía verse interrumpido, provocando una crisis para Venecia. Ocurrió en el siglo XI y aún más en el XIV, cuando los otomanos terminaron Bizancio conquistando Constantinopla. El Imperio otomano se expandió a la mayor parte del Mediterráneo oriental y negó a los venecianos el acceso a especias. Aprovecharon el control de la ruta en su favor, especialmente mediante la imposición de impuestos sobre las especias, ya que todas las rutas posibles debían pasar por el Imperio otomano. Estaban en una buena posición para extraer valor y hacer que los europeos pagaran un precio aún más alto, porque aunque las especias eran un producto caro y un lujo, la demanda europea era alta y creció durante la Edad Media. Pero ¿por qué pagar tanto por un producto que al fin y al cabo no era una necesidad básica? Hay varias explicaciones para esto. Primero, por razones médicas. La teoría dominante en la Europa medieval era el humorismo. ¿Pero qué es exactamente? ¿Qué son los humores? Nuestros antepasados tenían una comprensión del cuerpo humano bastante diferente de la nuestra, según una concepción muy antigua que se remonta a los griegos y romanos. El cuerpo estaba regido por los llamados humores, fluidos que regulaban tanto la salud como el comportamiento humano. Estos humores eran, por ejemplo, la sangre, la flema o la bilis. Cuando las personas tenían un desequilibrio moderado entre estos humores, esto podía afectar su comportamiento o su estado de ánimo. Existen términos que aún hoy reflejan esta antigua creencia. Cuando se dice que alguien es bilioso, flemático o sanguíneo. Así que los desequilibrios podrían afectar comportamientos en su visión y despojar a las personas de su razón. Pero un desequilibrio extremo también era un síntoma, o según algunos, una causa de enfermedades. La buena salud se veía como un estado de equilibrio correcto entre estos humores, entre estas sustancias, y los médicos elaboraron y creyeron teorías sobre esto. Cualquier enfermedad en particular sería producto de un exceso o falta de humor concreto, y los humores también podían corromperse por el entorno o un cambio en la dieta. Pero ¿por qué era importante consumir especias? Porque se creía que las especias contribuían a equilibrar los humores. No eran la única opción. Había otros remedios para quienes no tenían medios, pero las especias mantuvieron una imagen muy poderosa y saludable durante toda la antigüedad grecorromana y luego durante la Edad Media. No solo se usaban como drogas, sino también como lo que hoy podríamos llamar superalimentos, algo que mantiene a las personas sanas. Esta creencia era muy poderosa, era una creencia ancestral, y aunque ahora sabemos que no ayudaba particularmente a curar nada, permaneció sin cuestionarse durante siglos. De hecho, algunas especies tienen propiedades medicinales. Por ejemplo,
El jengibre es un antiséptico bastante potente y quizá estas propiedades ayudaron a establecer el aura saludable alrededor de las especias, porque hasta cierto punto pueden aliviar el dolor o reducir los síntomas, pero ya no se consideran científicamente como medicamentos efectivos. Pero fue solo en el siglo XVI, cuando el humorismo empezó a ser cuestionado en Europa, pero no fue eliminado. Hasta bien entrado el siglo XVIII, seguía muy presente en la medicina europea. De este sistema médico surgieron prácticas como sangrar a los pacientes o ponerles vasos calientes en la espalda. Se suponía que las copas drenaban la bilis para reequilibrar los humores, y el sangrado era una forma de eliminar la sangre de su sistema. Los médicos habían observado que sangrar a alguien podía hacer que bajara la fiebre, y así es, pero esto se debe a que la fiebre es un síntoma, no la enfermedad en sí. El cuerpo aumenta su temperatura cuando está luchando contra una infección o un virus. Cuando una persona sangra, debilita el cuerpo y por eso baja la temperatura. Pero lo único que se consigue es aumentar el riesgo de que la situación empeore, porque el cuerpo está menos armado para luchar. Así que la medicina y las preocupaciones sanitarias fueron una de las razones de la demanda de especias, y no solo en Europa. Las mismas concepciones existían en el mundo islámico o bajo diferentes formas en la medicina tradicional en India o China. Otra razón para la demanda era la aristocracia o la élite en general. Se puso de moda usar especias en vino o la cocina por su sabor. Claro, pero también como mecanismo de distinción porque era caro y un signo de estatus. Hay recetas antiguas de la Edad Media que contenían más especias de las que jamás pensaríamos poner en un plato. Estaban de moda y lo siguieron durante generaciones. En cierto sentido, entraron en la misma paradoja que los demás productos de lujo. Son caros porque tienen una alta demanda en relación con la oferta disponible y el costo de llevarlos a los consumidores. Pero también funcionaba al revés. El alto precio les daba un estatus que podía aumentar la demanda en lugar de reducirla, al menos de los clientes adinerados. Así que esa era la situación a finales del siglo XV. Las especias eran más caras que nunca. El Imperio Otomano y más ampliamente el mundo islámico había controlado el acceso a ellos para los europeos desde hacía ya mucho tiempo, y algunos comerciantes de Oriente Medio y Asia estaban haciendo fortuna con su control de la ruta de las especias. Pero esto estaba a punto de cambiar, y el comercio mundial cambiaría drásticamente en el siglo XVI. Los precursores aquí fueron los portugueses. Como España, a finales del siglo XV, los portugueses estaban dispuestos a explorar los mares y descubrir nuevas rutas hacia la India y hacia Asia Oriental. Es bien sabido que Cristóbal Colón llegó al nuevo continente, América, mientras navegaba hacia el oeste, con la esperanza de encontrar China o India. Pero los primeros europeos en llegar completamente a India y China por mar fueron los navegantes de Portugal,
La historia de la exploración del mundo por parte de los navegantes portugueses en los siglos XV y XVI es realmente muy impresionante. Portugal tenía una larga tradición marítima. Existía como un reino cristiano independiente desde el final del primer milenio, y al estar en el extremo oeste de Europa, con una larga costa en el Atlántico, estaba destinado a mirar hacia el océano. Durante la Baja Edad Media, los marineros portugueses exploraron las costas de África, aventurándose progresivamente cada vez más al sur. Aún no podían saberlo, pero las siguientes generaciones de navegantes portugueses crearían un imperio global en solo unos años. Y eso es impresionante si consideramos que Portugal era un país tan pequeño. Tenía apenas unos 2 millones de habitantes en aquel entonces, la mayoría campesinos o pescadores. Los marineros eran solo unos pocos miles, y esos pocos miles de hombres conquistaban o creaban puestos comerciales desde Brasil hasta China, incluyendo África, la India e Indonesia. Esta repentina aparición de Portugal como la primera nación comercial global tampoco surgió de la nada. Una figura central en los primeros días del Imperio portugués fue el príncipe Enrique el Navegante. Es considerado el principal iniciador de la edad de los descubrimientos para Portugal. Vivió en la primera mitad del siglo XV, décadas antes de que los portugueses llegaran al Océano Índico. El príncipe Enrique fue el cuarto hijo de un rey de Portugal, el rey Juan I, pero por lo que se conoce es por haber impulsado y organizado una exploración sistemática de África Occidental y el Océano Atlántico por parte de navegantes portugueses. La base de este proyecto fue su fascinación por África y las leyendas. Portugal permanecía regularmente en guerra con estados musulmanes en el sur de España, hasta que España terminó la conquista de toda la península y también del norte de África, especialmente Marruecos. En el año 145, cuando Enrique tenía 21 años, Portugal conquistó el puerto de Ceuta, en la costa de África, frente a Gibraltar. Con esta presencia portuguesa en el norte de África, aprendió sobre las rutas comerciales a través del Sahara y se fascinó por África en general. África le parecía una tierra misteriosa y gigantesca. Nadie sabía dónde terminaba. También existía una leyenda muy conocida en toda la Europa cristiana sobre un misterioso preste Juan que tuvo una gran influencia en Enrique. El preste Juan fue un rey legendario que habría gobernado un misterioso reino cristiano más allá del mundo musulmán. Para los europeos cristianos medievales, este mundo musulmán representaba todo lo que conocían al sur y este de su tierra. Este misterioso reino habría sobrevivido a la conquista islámica y prosperaba en algún lugar del este o del sur. Algunos relatos sitúan el reino en India o Asia Central tras la llegada de los mongoles. Con el tiempo, la leyenda se adornó con riquezas extraordinarias en este reino, maravillas
criaturas desconocidas. Lo que puede estar en el origen de estas leyendas es la supervivencia de las comunidades cristianas dentro del mundo musulmán. La mayoría de las veces había cierto grado de tolerancia, aunque podían ser discriminados, pero las comunidades cristianas sobrevivieron durante siglos dentro de los estados musulmanes y también el reino cristiano de rito oriental en Etiopía. De hecho, cuando los portugueses llegaron a Etiopía, en el Cuerno de África, creyeron que era un reino del preste Juan, pero un siglo antes de ese descubrimiento, el príncipe Enrique ya estaba intrigado, fascinado por esta leyenda, y junto con la expansión comercial y la curiosidad, fue otra razón más para enviar expediciones a explorar el mundo. La misión de Enrique consistía en enviar expediciones, organizar el mapeo del mundo y patrocinar descubrimientos en todo lo relacionado con la navegación en general. Estas expediciones consistían en uno o dos pequeños barcos que seguían la costa de África. Mayormente el tipo de barco utilizado se llamaba carabela. Estas expediciones condujeron a varios avances. Los portugueses descubrieron que la costa de África Occidental se extendía muy al sur de Gibraltar y también aprendieron mucho sobre los patrones de viento en el Atlántico, que en ese momento eran cruciales para recorrer grandes distancias. Los vientos soplan de forma constante desde el este, alrededor del Ecuador, y desde el oeste en el Atlántico Medio. Los portugueses descubrieron esto y aprendieron a usar estos vientos para viajar más lejos, aunque a veces eso significaba que iniciaban su viaje navegando en dirección contraria a su destino. Era una forma de atrapar el viento e ir más rápido, para que no viajaran en línea recta. Y durante los grandes giros que hicieron en el Océano Atlántico, muy probablemente llegaron a la costa de Brasil varias décadas antes que Colón llegara al Caribe. No se registró como un redescubrimiento de América porque no reclamaron la tierra ni se asentaron ahí. Lo hicieron, pero después. Pero lo más probable es que habían llegado a Sudamérica en el siglo XV, antes que Colón. Al menos sabían que había una tierra ahí, al suroeste de Portugal. Bajo la supervisión de Enrique, los portugueses crearon sus primeras colonias, comenzando en Madeira en 1420 y luego las Islas Azores en medio del Atlántico. Y quizás más importante aún, se aventuraron al sur, hacia la costa africana, un lugar llamado Cabo Bojador. Hasta la época de Enrique, este punto era el más meridional conocido por los europeos a lo largo de la costa de África. Entre los marineros portugueses había adquirido un aura legendaria. Se temía que más allá de Cabo Bojador, más allá de este punto, monstruos marinos les esperaban o que llegarían al borde del mundo. El Cabo Bojador está situado al sur de Marruecos, no muy lejos del sur de Portugal, en realidad. Pero en 1434, un valiente navegante enviado por Enrique, Gil Yanis, los superó y regresó sano a salvo a Portugal. A partir de este momento,
nuevas expediciones avanzaron constantemente más al sur, y los portugueses comenzaron a elaborar los primeros mapas europeos de la costa africana. Llegaron a la península de Cabo Verde en el año 1444 y fundaron otra colonia en las islas del Cabo Verde. Más allá de este punto se dieron cuenta de que el desierto terminaba, el Sahara terminaba. Cruzaron el borde del sur del Sahara y establecieron puertos comerciales, marcando su desafío inicial al dominio musulmán sobre el comercio transsahariano. Los esclavos y el oro procedentes de África empezaron a llegar directamente a Portugal a mediados del siglo XV y enriquecían al país. Los mapas y la información de navegación se mantenían en secreto y se compartían con el menor número posible de personas, porque en aquel entonces eran extremadamente valiosos. Habían sido caros y arriesgados de conseguir, y ahora que podían convertirse en un monopolio y en riqueza real, desde luego no iban a dejarlos ir. Este secretismo en torno a los mapas marítimos duró siglos. Hasta el siglo XVIII, las naciones europeas, primero España y Portugal, luego Inglaterra, Francia, los Países Bajos, conservaban los mapas dibujados por sus propias expediciones como información estratégica. Así que los portugueses siguieron avanzando hacia el sur durante décadas, hasta que otro navegante, Bartolomé Díaz, llegó al extremo sur de África, el Cabo de Buena Esperanza, y en 1498, 6 años después de que Cristóbal Colón llegara al Caribe, Vasco de Gama llegó a la India por mar, navegando por toda África. En ese momento los portugueses habían creado varios puestos comerciales por África, y la noticia de que Cristóbal Colón había reclamado una nueva tierra en Occidente, que inicialmente pensaba que era la India, y había llegado a Portugal. Pero los portugueses sospechaban firmemente que no podía ser la India. Estaba lejos de España, pero aún así, demasiado cerca para ser la India. Y mientras los españoles exploraban hacia el oeste, seguían buscando una ruta comercial hacia el este, sur de África, estableciendo un comercio de especias con el lejano oriente e India. Se convirtió en su principal objetivo cuando comprendieron que Oriente Medio y el Imperio Otomano podían ser evitados navegando alrededor de África, y funcionó. En la India, Vasco de Gama descubrió un mercado de pimienta donde podía comprar a una fracción del precio al que se ofrecía en Venecia, y en grandes cantidades. Al mismo tiempo, se introdujeron especias completamente nuevas en Europa, gracias a América, incluyendo chiles y vainilla. Todos procedían de este continente, pero el negocio de especias tradicionales, como la pimienta, la nuez moscada, la canela, el jengibre, el clavo, cayó en manos de Portugal en tan solo unos años, a principios del siglo XVI. En 1511, apenas 12 años después de la llegada de Gama a la India, ya habían establecido puestos comerciales, generalmente por conquista, violentamente, en las islas de Socotra,
cerca de Yemen, en la entrada del Golfo Pérsico, en la costa de la India, y tomaron posesión de Malaca. Malaca estaba cerca de Indonesia y para entonces era el centro del comercio asiático. Con base en Malaca, buscaron el origen de las especias y encontraron el lugar secreto de las Islas de las Especias, donde fueron los primeros europeos en llegar en 1512. Desde ese momento los portugueses controlaron las especies desde su lugar de origen hasta Lisboa, en Europa, un monopolio que nadie había tenido en varios milenios de comercio de especias. Este monopolio no se ganó pacíficamente. Se enviaron expediciones militares para capturar puntos estratégicos y negar sistemáticamente el acceso a los comerciantes árabes. Hubo varias batallas. Los portugueses usaron la diplomacia y la negociación con los estados locales cuando podían, pero también amenazaban y conquistaron su entrada en el comercio de especias. No limitaron esta actividad a las especias y siguieron explorando Asia Oriental, llegando a China y Japón. Esta ruta comercial con África y Asia generó una considerable riqueza para Portugal en la primera mitad del siglo XVI. Es difícil medir exactamente cuánto, pero como era un país pequeño, probablemente tenía con diferencia el ingreso per cápita más alto del mundo en aquel entonces. Por supuesto, solo quedaba en manos de unos pocos y gran parte de esa riqueza se perdió después. Pero aún quedan rastros de este imperio comercial portugués en todo el mundo. El estatus de Macao en China, que era similar al de Hong Kong antes de ser devuelto a China. Enclaves en Indonesia como Timor permanecieron separados de Indonesia durante mucho tiempo antes de ser finalmente anexionados. Por supuesto, el idioma portugués en Brasil, pero también en los diversos países africanos, como Angola, Mozambique o las islas de Cabo Verde, son también restos de este imperio. También hay arquitectura en Portugal. Como parte de esta nueva riqueza, los reyes y nobles portugueses financiaron la construcción de fortificaciones, palacios y edificios religiosos. La nueva ruta portuguesa de las especias abarató de forma drástica el precio de las especias en Europa, incluso aplicando márgenes enormes. Seguían siendo mucho más baratas que en la época en que Venecia controlaba su venta. Así que contribuyó a un aumento del consumo y también tuvo consecuencias para los antiguos estados que se beneficiaron de la antigua ruta. Venecia quedó entonces separada del nuevo eje del comercio global y su declive se aceleró en los siglos XVI y XVII. El Imperio Otomano también sufrió la pérdida de una gran fuente de impuestos e ingresos para el Estado, pero no de forma tan grave. Tenía una economía mucho más diversificada y recursos diversificados, y su poder no era solo financiero y marítimo como Venecia. De hecho, el Imperio Otomano alcanzó su apogeo después de que el comercio de especias disminuyeran para ellos. Portugal siguió brillando
y beneficiándose de sus exploraciones durante unas 2 generaciones, y entonces empezó a decaer, primero por su vecino más grande, España. Los españoles también establecieron su propia ruta de las especias 20 años después, pero por occidente. Fueron los primeros en lanzar una expedición que completó un viaje alrededor del mundo, la expedición Magallanes. Magallanes era portugués, pero trabajaba para la corona de España. Murió durante el viaje, pero los barcos llegaron a Filipinas desde América, cruzando el Océano Pacífico, y luego regresaron a España a través del Océano Índico y la costa oeste del África. Al igual que los portugueses, regresaron a Lisboa en sus expediciones a Asia. España colonizó Filipinas. En realidad por eso se llama Filipinas, en honor a Felipe II de España, y establecieron un sistema de convoyes a través del Océano Pacífico que llegaba a Panamá o México. Luego las mercancías se transportaban por tierra a otra costa y se enviaban a España cruzando el Atlántico. Los españoles encontraron las Islas de las Especias unos 10 años antes, después de los portugueses, y aunque la ruta portuguesa seguía siendo más activa y rentable por ser más corta, España empezó a competir con Portugal en el mercado de especias para los europeos. Pero el mayor golpe al poder de Portugal en el siglo XVI fue cuando ambos países acabaron en una unión personal. El rey Felipe de España también se convirtió en rey de Portugal, y los dos países nunca se fusionaron, solo tenían el mismo rey. Pero se utilizó Portugal para servir a los intereses de España y fue arrastrado a guerras europeas. Ya no tenía su propia política exterior, y después de eso el imperio portugués decayó. Cuando más naciones llegaron al comercio global y llegó la colonización. En el siglo XVII, Inglaterra, los Países Bajos y Francia comenzaron a reemplazar a España y Portugal como las nuevas naciones coloniales. Los puestos comerciales portugueses fueron atacados, especialmente por los holandeses. Capturaron algunos de ellos y reemplazaron efectivamente a Portugal como principal nación comercial con Asia Oriental, colonizando también Indonesia y las Islas de las Especias. En general, el comercio de especias se volvió menos rentable a partir del siglo XVII para los comerciantes europeos. Los precios habían caído significativamente a medida que las especias eran ahora más accesibles y había muchos productos coloniales nuevos que también se pusieron de moda: azúcar, tabaco, cacao, té, café. El cultivo de especias preciosas también se difundió a países como India o Sri Lanka y a más islas de Indonesia, lo que hizo que el suministro fuera cada vez más abundante. Desde entonces, los precios han bajado y bajado hasta hoy, cuando las especias ya no son un lujo. Se han convertido en productos básicos en los supermercados y la mayoría de la gente los consume casi a diario, incluso en países relativamente pobres. Portugal fue marginado como nación comercial en el Océano Índico por compañías comerciales patrocinadas por otras naciones europeas en los siglos XVII y XVIII, y Portugal tendía a centrarse cada vez más
en el desarrollo de Brasil. Estas compañías de las Indias Orientales fueron absorbidas por sus gobiernos en los siglos XVIII y XIX, y la colonización alrededor del Océano Índico y en Asia se volvió sistemática. Varios estados europeos patrocinaron la producción de especias en sus colonias: el Reino Unido en India o Malasia, España en Filipinas, Francia en Madagascar o Indochina, los Países Bajos en Indonesia. Y desde entonces, Indonesia ha seguido siendo un gran productor de especias en el mundo. Otros grandes países productores incluyen hoy en día la India, Vietnam y China. La época de los exploradores, la pequeña producción y los peligrosos viajes de larga distancia han terminado. Las especias se comercializan fácil y de forma segura en todo el mundo. Así que en este sentido, la ruta de las especias ha desaparecido. En la vida cotidiana, las especias han perdido ese aura de misterio y lujo que tenían para nuestros antepasados. Por su atractivo fue una de las razones detrás del surgimiento temprano del comercio global, con todas sus consecuencias, buenas y malas. Tuvo consecuencias en las poblaciones locales, en las guerras, en el trabajo forzado y la esclavitud, pero también contribuyó a difundir crecimiento, a intercambios culturales, a la creación de riqueza y a los cambios en los patrones de consumo. Hemos llegado al final de nuestro pequeño viaje de esta noche. Espero que hayas disfrutado de esta aventura y te invito a descubrir y aprender más. Ahora puedes dejarte dormir. O si aún no tienes sueño, puedes elegir otra historia de mi biblioteca que no deja de crecer. Y hasta que nos volvamos a ver, buenas noches. Duerme bien.